Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de temas de coyuntura. Hoy nos acompañan Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y Javier Soria, quien es analista y empresario, para hablar un poco de, yo digo coyuntura, pero digamos relacionándolo con la situación que vivimos, porque evidentemente estamos en una etapa, digamos, complicada. Hemos enfrentado una pandemia. Esto ha traído consecuencias muy complicadas para la economía y por lo tanto para los indicadores sociales de los guatemaltecos, y pues ya se están discutiendo diversos temas relevantes para la reactivación económica del país, y entonces quisiéramos tener aquí un debate con ustedes para ver en qué dirección deberían caminar este tipo de medidas. Así que, Juan Carlos, voy a empezar contigo. Se ha hablado un poco de ciertas políticas concretas de reactivación y tomo como ejemplo en las últimas semanas de los temas críticos de del Estado. Se conoce que el director de caminos del MISIBI dice que no sabe que se hicieron 135 millones de quetzales. Entonces uno dice, wow, cuando ve al Estado tan disfuncional, uno se pregunta si es suficiente hablar de medidas concretas de reactivación económica o realmente tenemos que enfocarnos en aquellas grandes reformas de Estado para poder entonces en un segundo momento ver los resultados en términos de reactivación. ¿Cuál es tu sensación, Juan Carlos? Gracias, Edgar, y un saludo pues, a todos los televidentes. Realmente lo que estamos viendo es la urgente necesidad de fortalecer las instituciones. Recordemos que Fundesa desde el año pasado, durante el Encuentro Nacional de Empresarios, habló sobre la importancia de pasar de un estado líquido a un estado sólido, haciendo el símil de la importancia que tiene para nuestro país reformas estructurales como las reformas al sector justicia, en donde pues claramente vamos a caer en la necesidad de una reforma constitucional por la forma en que se eligen especialmente a los magistrados, también las reformas a la ley electoral, la reforma a la ley de servicio civil, que lastimosamente pues está engavetada en ONSEC, y también reformas que ayuden a fortalecer la capacidad del Estado para poder generar mayor transparencia y calidad del gasto público. Así es que es fundamental el poder, creo yo, tener una agenda de Estado, y creo que ahí desde diferentes sectores tenemos que trabajar de forma conjunta para que esto se logre, pero adicionalmente necesitamos una reforma económica que ayude a elevar el crecimiento económico. Por un lado, pues ya el gobierno presentó un plan bastante coherente para poder generar mayores inversiones, mejorar la capacidad del empleo. Y en el Congreso también se discute una agenda económica que esperamos pues pueda ser aprobada con diferentes iniciativas de ley que están pendientes de aprobación. Gracias, Juan Carlos. Javier, ¿compartirás un poco esta visión? Porque lo que estoy planteando es, bueno, obviamente hay temas muy importantes en agenda económica, pero si el Estado no funciona como parece que no ha funcionado, no solo los 135 millones, que eso es un tema de corrupción y de mal manejo del gasto que ha sido recurrente, sino que además vemos un Estado que en 2020 se le da el presupuesto más grande de su historia. O sea, nunca un gobierno tuvo tanto presupuesto como este. Y sin embargo no es que hayamos visto buenos resultados, porque el Estado no sirve, no funciona, es incapaz, es inoperante. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad, Javier? ¿Coincidís en que tiene que ser un tema de reforma, priorizando quizás justicia electoral y demás, como lo menciona Juan Carlos? Sí, el tema es que como depende de la voluntad política, entonces depende de las oportunidades que se abren para empujar alguno de los ejes de reforma que ya delimitó Juan Carlos, y yo creo que lo sabemos de memoria y a nivel de diagnóstico hay un consenso. Tal vez falta profundizar algunas de las avenidas de reforma en cuanto al calado de esas reformas y el contenido en sí. Recordemos que la ventana de oportunidad que se cerró con la justicia fue precisamente porque no estábamos de acuerdo en cómo reformar esa justicia. Y en ese momento varios sectores, incluido la patronal y las instituciones que giran alrededor de la patronal, se opusieron a esa reforma del sector de justicia. Y hoy en día lo que vemos es que ya la chamarra no va para más. Esto ya tronó a un nivel donde realmente estamos en una encrucijada muy difícil con magistrados fuera de plazo, con un plazo fatal después para elegir a Corte de Constitucionalidad, y se vuelve un entuerto que en el momento era técnico y de plazos constitucionales, se vuelve un problema político.
Juan Carlos, en ese punto yo creo que hay un tema interesante. Evidentemente tú mencionabas reformas que son indiscutiblemente las más importantes dentro del contexto local. ¿Hay madurez política? ¿Hay alguna reforma? Hablemos, por ejemplo, de justicia, luego podemos abordar electoral, contrataciones. ¿Hay una posibilidad de consenso para, digamos, emprender una reforma de justicia? Tú mencionabas que implica necesariamente tocar algunos artículos puntuales de la Constitución. ¿Será posible ponernos de acuerdo o repetiremos un poco lo que pasó hace 3 años cuando no se lograron consensos? Uno de los temas importantes es, primero, recordar la importancia que tiene esta reforma al sistema de justicia y también recordar que hubo artículos que se incluyeron en la pasada reforma que nada tenían que ver como la justicia indígena. Entonces, creo que es importante esclarecer la importancia que tiene para nuestro país en este momento apegarnos a una reforma. Y creo que en esta justa medida hay que recordar también que el propio presidente de Guatemala, el doctor Yamatei, había empezado un proceso de discusión para una reforma y por supuesto después vino la pandemia. Así es que claramente hay un tema pendiente que creo que se deberá retomar con el Ejecutivo, que creo que además es el que le compete como coordinador del gobierno y por supuesto como la persona mandatada a poder generar esa unidad nacional, a que se pueda hacer una reforma contundente al sector justicia que permita esa meritocracia que todos queremos en los juzgados y también esa falta, digamos, de que hoy a través de comisiones de postulación se eligen a los magistrados. Juan Carlos, ahora una pequeña pregunta al respecto. Digamos, en 2017 se quitó en algún momento la justicia indígena y de todas formas la reforma se cayó. ¿Hay otros temas que también generen algún tipo de división? Es que claramente para el momento en que se empezó a discutir que ya no fuera la justicia indígena, creo que se pasó el momentum político. Porque también hay que decirlo, estos son temas de ventanas de oportunidades políticas que se deben aprovechar, porque claramente hay que decirlo, todas estas reformas tienen que ir al Congreso y se necesita una mayoría en el Congreso. Entonces, para que esto se logre, yo sí soy de la idea y creo que es un consenso generalizado que tenemos que llegar a ciertos acuerdos mínimos y que debe haber, y creo que en esto hay que aprovechar esa oportunidad de una propuesta de reforma que el presidente pues, ha venido liderando y que habrá que continuar en el momento en que ya pues, pasemos estos temas de la pandemia a retomarlos en el Congreso. En un Congreso tan desprestigiado, Javier, uno se pregunta en estos casos quién es el interlocutor más indicado para lanzar un tema como este. ¿Es el presidente Yamatei el indicado? Tampoco hay muchas opciones, Javier, ¿o hay otras? Debería ser por la jerarquía del cargo, es el mandatario, él debería ser. El problema es efectivamente que se ha perdido mucho del capital político que trae una presidenta entrante. Ya sabemos que eso también es precisamente por la crisis sistémica que hay. O sea, si había condiciones para que no se puede hacer en ese momento un buen gobierno con las condiciones que hay. Yamatei, incluso cuando uno escuchaba inicialmente antes de que tomara posición, tenía las ideas un poco más claras respecto a los ejes de reforma. Y esa claridad se fue perdiendo, primero porque en medio del clima enrarecido que hay para generar gobernabilidad, tenés que dejar esos temas que tocan intereses un poco de lado. Y el otro, obviamente, lo de la pandemia, que eso le hubiera pasado a Yamatei y a cualquier presidente. Además, recordemos que Yamatei realmente venía con poco apoyo. Cuando uno mira cómo se coló a la segunda vuelta, pues también uno entiende que básicamente él salió electo como otra vez entre dos males poner a escoger a los guatemaltecos y una Sandra Torres que simplemente electoralmente es inviable, ¿verdad? Y además de que es inviable, la vemos todavía ejerciendo adentro del mismo Congreso su influencia nociva. Entonces, ahí es donde las oportunidades se cierran en el momento y es difícil saber en el clima en el que está. No sé si ustedes tienen alguna luz de por dónde creen que pudiera en este momento abrirse otra avenida. Ahorita hablamos de justicia, pero no hemos hablado de otra de los temas de reforma que hablaba Yamatei inicialmente, y él decía la lucha contra la corrupción, la parte de la justicia, la parte punitiva, la persecución,
esa estuvo en Guatemala en algún momento. La que nunca hubo fueron las reformas al régimen de contrataciones y al servicio civil. Pero hoy en día no vemos tampoco al Ejecutivo y a la bancada del partido oficial tocando esos temas. Y cuando uno mira la poca capacidad que se tiene de invertir, hablaste de que es el presupuesto más alto en la historia que ha manejado un mandatario y un ejecutivo en general, no pueden ejecutar con calidad, con celeridad, con eficiencia y eficacia, simplemente porque el aparato estatal está completamente derruido. Y eso empieza porque ni siquiera tenemos a la gente que debe realizar los procesos adentro del Estado, donde deberían estar y el nivel que debieran estar. Tenemos puestos que son prácticamente todos políticos con muy poca burocracia técnica apolítica. A eso voy ahora, una pregunta para los dos, un poco empiezo con Juan Carlos. Es decir, entonces en ese contexto, digamos, veo que el eje de reactivación del gobierno para el año siguiente es mucho énfasis en obra. Una obra que va a contratar, por un lado, el MICIBI y por otro, los consejos de desarrollo. Es decir, a mí lo que me da la sensación es que es dinero a saco roto mientras no cambiemos un poco el esquema de contrataciones. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al corto plazo? ¿Debería ser hacer un bloque y enfatizar en la reforma de Estado o tolerar ese gasto público grande? Porque, ojo, la deuda incrementa. Y si esa deuda no se invierte bien, ahí está Costa Rica, ahí está Argentina, como ejemplos de los desmanes que se pueden causar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en todo caso ante ese fenómeno, Juan Carlos? Tenemos un gran desafío por delante. Lo primero es que si el presupuesto que se está presentando no se aprueba, el gran dilema que tenemos es que lo que va a quedar es mayor a lo que se está presentando como un presupuesto del gobierno para el próximo año. Entonces, uno de los temas que hemos conversado dentro de las diferentes instituciones del sector empresarial y que a través de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo se han generado comunicados públicos es de la importancia que se tiene dentro de la Comisión de Finanzas de poder hacer una reforma en el dictamen, primero para blindar muchos de esos recursos. Segundo, es importante en el tema de infraestructura, y nosotros desde Fundesa lo hemos mencionado, la importancia del cambio de modelo, porque de lo contrario vamos a seguir escuchando escándalos de corrupción, precisamente porque el modelo que tenemos hoy no funciona. Y por el otro lado, estamos claros que se tienen que generar más recursos para educación, para salud, para desarrollo social, para toda la estructura de la reducción de la desnutrición crónica que tanto necesita el país, en términos prácticos de cómo poder mejorar la eficiencia en lo que se ha denominado la economía campesina, en cómo poder generar mejores sistemas de riego. Entonces, creo que es importante fortalecer esa capacidad del Estado y que como sociedad civil encontremos desde diferentes puntos de vista acuerdos mínimos para poder avanzar como país. Javier, en ese sentido, un poco lo que dice Juan Carlos tiene un punto muy importante. Si no se aprueba el presupuesto es peor, porque nos quedamos con este presupuesto ampliado de 2020, que es enorme. Pero si se aprueba el que propuso el Ejecutivo, tampoco hay buenas noticias, porque hay un montón de gasto que, insisto, o a no ser que opinen diferente, va a saco roto. Entonces, un poco ¿en qué quedamos parados, Javier? Yo estoy de acuerdo en que hay que aprobar un nuevo presupuesto. No podemos venir arrastrando 2 años sin aprobar presupuesto. Y sí es cierto que la Comisión de Finanzas en este caso tendría que hacer un esfuerzo técnico de priorizar, pero también estamos viendo la crisis que hay en estos momentos alrededor del Ministerio de Comunicaciones. Sinibaldi vino irrumpió en el panorama otra vez con la herencia que trae a cuestas de la corrupción. Vimos nuevas imputaciones que se le hacen ahora a la cartera que manejó Benito después en tiempos de Jimmy Morales, y recientemente vemos esos manejos tan poco transparentes y ciertamente dudosos de la Dirección de Caminos y del ministerio que actualmente encabeza Edmundo Lemus. Y en ese sentido yo quisiera que precisamente de los temas que tenemos que debatir como sociedades, vemos empujando fuertemente a Fundesa el tema de la reforma, en este caso a la forma de contratar obra pública y sobre todo las obras de la red vial, pero sin una reforma del servicio civil, realmente quiénes son las personas que van a llegar de todas maneras a incorporarse a esa nueva superintendencia. No es simplemente la forma como se contratan, como se pretende en el marco de la propuesta que existe de la CIVIAL, que vamos a salir de ese tema si no se instaura un servicio meritocrático. Y esos son el tipo de candados y de condicionamientos políticos que deberían de tener el Congreso para poderles aprobar este presupuesto, que haya voluntad de eso. Ni siquiera estamos hablando de una reforma necesariamente al régimen legal, porque
efectivamente hay que actualizar la ley actual de servicio civil, pero el marco legal que existe en este momento, promulgado en tiempos de Julio César Méndez Montenegro, estamos hablando finales de década del 60, ya tiene principios como la meritocracia. Lo que no hay es una voluntad política de entrar y limpiar la casa desde adentro. Básicamente lo que vino a hacer Yamatei es lo mismo que han hecho todos los presidentes antes, y es borrón y cuenta nueva, sacar y meter cuadros nuevos. Díganme ustedes si este director de caminos que tenemos en este momento es claramente un contratista, se le está pagando algún favor, eso es lo que se intuye o se puede leer. Realmente un puesto como ese debiera ser un ingeniero vial del más alto nivel que llega a un puesto como ese coronando su carrera. Gracias. Nos queda poco tiempo, pero por alusión, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo sobre esto? No, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, la reforma dentro de la iniciativa 5431, la Ley General de Infraestructura Vial, establece precisamente un servicio civil para la Civial. Y eso es claramente técnico, como se ha visto en otras comisiones, como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, donde lo que tenemos son profesionales realmente de Estado. ¿Acaso hemos visto estos temas de corrupción que vemos en caminos todos los días en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica? No. ¿Por qué? Porque el sistema funciona, porque hay personas capacitadas, bien pagadas, que realmente saben de su trabajo y que no llegaron por favores políticos. Y ese es el cambio de modelo que precisamente se está impulsando. Entonces, creo que es importante reconocer, yo estoy de acuerdo, y lo vimos ayer en la conferencia de prensa, en donde vemos al subdirector explicando. ¿Por qué? Porque probablemente el subdirector es más técnico, pero él no es el director porque no tuvo los favores políticos para que lo pusieran de director. Entonces, eso es claramente lo que hay que cambiar, es la forma en que el director de caminos llega a la institución y que sea con base en meritocracia. Gracias. Bueno, esa ley dará para un programa próximo. Te invitaremos seguramente, Juan Carlos, y tal vez Javier, para que discutamos, porque da para mucho más la propuesta, pero les agradezco a ambos por sus aportes. Lo que no queda ninguna duda es que estamos de acuerdo que las reformas más importantes son las reformas de Estado. Sin una justicia funcional, sin un servicio civil que funcione, sin contrataciones transparentes, no tiene sentido seguir dando recursos a un Estado que es inoperante. Muchas gracias, Juan Carlos Zapata y Javier Soria, por esta conversación, y también a ustedes por acompañarnos en este debate en Razón de Estado. Muchas gracias.